Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya estamos con nueva plataforma, ¿no? A ver, vamos a ir compartiendo el material. Em, a ver, vamos aquí, ¿ya? Vamos a ver primero un poco de teoría. Esta semana nos toca ver axiología, ¿no? Vamos a ver un poquito de teoría para refrescar algunos conceptos, algunos temas relacionados con la axiología. A ver, ahí vamos un ratito. Mm. Ya, ¿ahí me escuchan? Sí, ya se puede ver, ¿no? Ya, chicos, perfecto. Entonces vamos a ver un poquito de teoría sobre este tema que es axiología, ¿ya? Bueno, como tú ya sabes, la axiología es una disciplina, así como la ética, la epistemología, la filosofía política. La axiología es una disciplina filosófica que estudia el valor, ¿no? Por eso también se le conoce la axiología como teoría del valor. Ahora, cuando hablamos de valor en el ámbito de la axiología, se relaciona evidentemente con la ética, porque la ética estudia los valores éticos, pero la axiología, digamos, es mucho más amplia, porque la ética estudia básicamente los valores éticos, en cambio la axiología estudia todo tipo de valores. En realidad, cuando hablamos del valor, nos estamos refiriendo a aquella cualidad o característica que tiene un objeto, una persona, una acción, lo que sea, que hace o provoca de nuestra parte una reacción de aceptación o de rechazo. Entonces, cuando hablamos de el valor de las cosas, por ejemplo, ¿no? El valor de una obra de arte o el valor de una persona, el valor de un objeto, evidentemente no valoramos todo de la misma forma, es decir, encontramos distintas razones para valorar las cosas, ¿no? Algunas cosas las valoramos por su belleza, otras cosas las valoramos por su utilidad, otras cosas las valoramos por su beneficio para nuestra salud o las valoramos eh, por sus cualidades morales, ¿no? Es decir, el valor en realidad puede ser de muchos tipos, no existe un solo tipo de valor. Por eso es que hablamos de valores económicos, valores éticos, valores jurídicos, valores sociales, valores vitales, ¿sí? Valores de todo tipo. Existen todo tipo de valores. ¿Qué cosa es el valor? Es aquello que hace que nosotros estimemos o rechacemos algo, ¿sí? Por ejemplo, tú vas a comprar cualquier cosa, ¿no? Supongamos que estás caminando ahí en un lugar donde venden papelería, ¿no? Y ves algo que te gusta, que te agrada, un lapicero con una forma especial o qué sé yo. En ese momento tú, por ejemplo, si tienes el dinero, vas a querer comprarlo, ¿no? Pero ¿por qué decides comprarlo? Porque hay algo de ese objeto que es valioso para ti. Puede ser valioso porque encuentras que es útil para lo que tú necesitas hacer o puede ser valioso para ti porque es bello, ¿no? Porque su diseño te agrada, ¿no? Entonces, un objeto es valioso en la medida en que encontramos algún valor en él. Entonces, el valor puede ser estético, puede ser económico, puede ser ético. Valoramos a las personas por su honestidad, valoramos a las personas por su belleza, valoramos a las personas
por miles de razones, ¿no? Entonces, nosotros valoramos las cosas, las personas, los hechos, las acciones. En realidad, cuando hablamos del valor, hablamos de un aspecto muy amplio de nuestra vida. Nosotros valoramos distintos ámbitos, distintas cosas que están relacionadas con nuestra vida, con nuestro día a día. Cuando valoras un curso también, puede ser que valores más un curso que otros. ¿Por qué? Porque es más útil para ti, para tu ingreso, ¿no? Porque te vienen más cantidad de preguntas o porque sientes que aprendes más, porque sientes que te beneficia más, ¿no? Entonces, el valor es lo que hace que nosotros aceptemos o, ojo, rechacemos, porque ahí hay un punto que hay que tener muy presente. También existen valores negativos. Usualmente nosotros hablamos de los valores como algo positivo, ¿no? Por ejemplo, coloquialmente mucha gente dice, en la sociedad se han perdido los valores, ¿no? En este tiempo, en esta época, se han perdido los valores, asumiendo que los valores siempre son positivos, pero en realidad, si lo analizamos desde el punto de vista filosófico, no siempre los valores son necesariamente positivos, hay valores negativos. Por eso es que en filosofía, cuando hablamos de los valores, hablamos de la justicia, que es un valor positivo, pero también hablamos de su contrario, su opuesto, que es la injusticia. Para que haya un valor positivo tiene que haber su opuesto. Así como la justicia nos provoca aceptación, ¿no? Su opuesto, la injusticia, nos provoca rechazo. Mira, el opuesto del valor no es, digamos, neutro. El opuesto del valor, en este caso el valor, digamos, entendiendo el valor positivo, la justicia, la injusticia, no nos deja indiferentes. La injusticia nos molesta, la injusticia nos causa rechazo. Todo lo que causa de alguna forma una reacción del individuo de aceptación o de rechazo es un valor. Por eso la injusticia es un valor, pero es un valor negativo. Por eso también se le conoce como antivalor o contravalor, ¿ya? Esos son dos términos para hacer referencia a los valores negativos. Lo voy a poner acá, antivalor, en el chat, ¿ya? O contravalor, ¿ya? Entonces, la injusticia es un antivalor o un contravalor. ¿Significa que no es valor? No, sí es valor, pero con carga negativa, ¿no? Imagínate como una pila, ¿no? Las pilas, las baterías tienen carga positiva, carga negativa. La carga positiva sería la justicia, la carga negativa sería la injusticia. ¿La injusticia es un valor? Sí, pero un valor negativo. Por eso se le llama contravalor. Igual, la belleza es un valor positivo. El opuesto de la belleza, la fealdad. La solidaridad es un valor positivo. El opuesto de la solidaridad, el egoísmo. ¿Qué cosa es? Un contravalor. ¿Es un valor? Sí, pero con carga negativa. ¿Sí, chicos? Entonces, tenemos valores positivos y valores negativos. ¿Sí? Los negativos también son valores. Pero para, digamos, marcar la negatividad de ellos es que se han creado estos términos de antivalor o contravalor, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características del valor? Fíjate, los valores tienen estas tres características: polaridad, grado y jerarquía. Polaridad, justo lo que te acabo de mencionar, ¿no? Siempre un valor supone su opuesto. La belleza supone la fealdad, la justicia, la injusticia, la solidaridad, el egoísmo y así. Todo valor tiene su contraparte, su contravalor, ¿no? Su valor negativo. Y también el valor tiene dos características más, ¿no? El grado y la jerarquía. ¿Por qué? Porque un valor no siempre se presenta con la misma fuerza o intensidad en todos los casos, ¿no? Por ejemplo, una persona puede ser solidaria, pero sus acciones en distintos momentos pueden ser más o menos solidarias, dependiendo, ¿no? O la belleza, una persona puede ser bella, pero puede que con el tiempo, con la vejez, vaya perdiendo su belleza, ¿no? O sea menos bella. Sigue siendo bella, pero menos que antes. ¿Te das cuenta? Entonces la belleza puede ser más intensa o menos intensa. La solidaridad puede ser más intensa o menos intensa, ¿sí? La solidaridad la encontramos en muchos casos, la belleza la encontramos en muchas personas o incluso en la misma persona en diferentes momentos, pero en unos momentos o en unas personas con más intensidad y en otras con menos intensidad. Para que recuerdes esto, mira, ponte a pensar como en el caso de los colores, ¿no? Hay colores que son más intensos y colores que son más suaves. Es el mismo color, por ejemplo, un verde, ¿no? Un verde chillón, un verde muy fuerte, muy intenso. Y un verde más pastel, ¿no? Un verde más clarito,
más mezclado con blanco. ¿Es verde? ¿Los dos son verdes? Sí, pero uno es más fuerte y el otro es más débil, por decirlo así, ¿sí? Es lo mismo con el tema del valor, exactamente lo mismo, ¿ya? Ese es el grado, ¿ya? En cambio, la jerarquía es diferente. Mira, usualmente muchos confunden grado con jerarquía. Es sencillo en realidad. ¿Por qué distinguirlos, no? ¿Por qué? Porque la jerarquía no te habla de un solo valor, ¿no? Como en el caso del grado, que es el mismo valor, pero con más intensidad o menos intensidad, sino que la jerarquía te habla de la comparación que tú haces entre dos o más valores. Por ejemplo, si yo te digo, supongamos, ¿no? Que eso tiene que ver con un test que hacen los psicólogos, ¿no? Te ponen ciertas palabras relacionadas con aspectos de tu vida y tú los ordenas de los que parecen más importantes a menos importantes. Por ejemplo, familia, dinero, trabajo, salud. Dime para ti cuál está primero. O Dios incluso, ¿no? Para ti cuál es más importante. Todos no vamos a ordenar, ¿no? Esos conceptos, esas ideas, esos ámbitos de nuestra vida de la misma forma. Para algunos Dios estará por encima de la familia incluso. Para otros la familia estará primero y Dios al final quizás porque no cree en Dios o no es muy creyente, qué sé yo, ¿no? Es agnóstico. Entonces, ¿qué revela eso? El orden, la importancia que nosotros le damos a ciertos valores en comparación con otros valores. Eso se llama tabla de valores. ¿Y por qué a un psicólogo le importaría la tabla de valores? Sí, es importante, ¿no? Sobre todo si tú vas a trabajar en algún lugar, es importante saber qué es importante para el trabajador, qué es aquello por lo cual el trabajador estaría dispuesto, por ejemplo, a trabajar más tiempo, ¿no? O a renunciar a una parte de su vida familiar para trabajar más horas, qué sé yo, ¿no? Entonces, la tabla de valores, lo que a nosotros le damos importancia, ¿no? Lo que para nosotros es importante, es fundamental para conocer a una persona. Y en todos los casos no se da la misma tabla de valores, ¿no? Cada uno tiene una tabla de valores diferente. Entonces, eso es la jerarquía, la importancia, ¿no? Sebastián dice, a mi papá le dieron uno de esos exámenes en su trabajo. Sí, pues es que efectivamente es importante para saber, digamos, si la persona también cumple con el perfil, ¿no? Del trabajo. Porque hay ciertos puestos, hay ciertos trabajos que requieren personas que estén dispuestas a hacer ciertos sacrificios, ¿no? Por ejemplo, viajar, trabajar mucho, qué sé yo, y sacrificar horas con la familia, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, es importante conocer qué es una prioridad en la vida para esa persona, ¿no? Si su prioridad es su salud, si su prioridad es el dinero, si su prioridad es el éxito profesional o si su prioridad es su familia, va a cambiar, ¿no? De persona a persona y evidentemente eso hace que ciertas personas se adecúen mejor al perfil, ¿sí? Por eso es importante la jerarquía, ¿no? Es decir, la importancia que le damos a un valor en relación con otros valores. Y todos tenemos una diferente manera de establecer nuestra jerarquía. Es decir, mis prioridades no son tus prioridades, ¿no? Cada uno tiene distintas prioridades en su vida, ¿no? En su ámbito profesional, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la jerarquía, la importancia que nosotros le damos a un valor en relación con otros valores. Entonces, si te das cuenta, hay una comparación, por lo menos entre dos valores, por lo menos. Para que haya una comparación tiene que haber dos. En cambio, en el grado no se habla de dos valores, se habla de uno. Uno que se presenta con distinta intensidad. Te voy a poner un ejemplo, a ver, de cada uno, ¿ya? Para que quede más claro. En el caso del grado, por ejemplo, la solidaridad, ¿no? Te decía, hay muchas formas de ser solidario. Por ejemplo, alguien podría decir, supongamos, ¿no? Que yo estoy caminando por la calle y alguien se me acerca, ¿no? Como a todos nos ha pasado alguna vez y nos piden un apoyo, una ayuda económica, ¿no? Alguien que está vendiendo caramelos, qué sé yo, y tú le das un sol, supongamos, ¿ya? Ese acto solidario, sí, sí es solidario. Pero si lo comparamos con otro acto, como supongamos que seas un joven o una persona que va todos los fines de semana a hacer labor social, ¿no? En asentamientos humanos o lugares alejados, ¿no? Para contribuir en algo. Si todos los fines de semana das unas horas de tu tiempo o un día de tu tiempo para eso, ¿esa es una acción solidaria? Obviamente sí.
Las dos acciones son solidarias, pero una podríamos decir que es más solidaria que la otra, ¿no? Porque implica evidentemente más sacrificio, ¿no? Más compromiso. Entonces, te das cuenta, las dos son acciones solidarias, pero una es más solidaria que la otra. ¿Te das cuenta? Eso es el grado. En el caso de la jerarquía, por ejemplo, cuando tú eliges una carrera, ¿no? Cuando eliges a qué carrera vas a postular, estás evaluando y sopesando distintos aspectos, ¿sí o no? El económico, la vocación, el aspecto social también, ¿no? Porque evidentemente hay carreras que te dan más prestigio social, ¿no? Porque la sociedad las valora más, no sé, pues el médico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ser médico está mejor visto que ser, pues, no sé, enfermera, ¿no? O enfermero, ¿o no? Entonces, eso también pesa al momento de que tú decides elegir una carrera. Sí, por eso es que tanta gente quiere ser médico, ¿no? Aunque no tengan a veces la vocación. ¿Sí? Entonces hay distintos factores que hacen que tú elijas una carrera. El factor económico, el factor social, el factor familiar también, o el factor ético también, ¿no? Porque puede ser social y ético, ¿no? Porque puede ser que tú elijas una carrera porque quieres aportar algo a la sociedad, ¿no? Porque quieres ayudar a las personas que creen que necesitan ayuda, ¿no? Por eso quieres ser psicólogo, médico, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa es la jerarquía, ¿no? La prioridad que nosotros le damos a ciertos valores en relación con otros valores. Cuando elegimos amigos también, ¿no? Valoramos más ciertas cosas, por eso hacemos amigos en relación con lo que nosotros valoramos. Si valoramos más la inteligencia, obviamente preferiremos hacer amigos con personas que nos aporten, ¿no? Intelectualmente, o si valoramos la moral, vamos a elegir personas que respetemos, ¿no? Porque consideremos que son personas moralmente adecuadas, buenas, honestas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la jerarquía, la prioridad que nosotros le damos a ciertos valores en relación con otros valores. Entonces, acá hay por lo menos una comparación de dos valores, por lo menos, ¿ya? Bien, vamos a hablar un ratito del acto valorativo. Mira, dice, representa una experiencia a través de la cual el sujeto acepta o rechaza un objeto, persona, acción o idea. Claro, ya dijimos, el valor tiene que ver con nuestra aceptación o nuestro rechazo. ¿Frente a qué? Frente a una cosa, por ejemplo, una cosa que nos agrada o nos desagrada, ¿no? Una acción que nos agrada, nos desagrada, una idea también, ¿no? La podemos aceptar o la podemos rechazar, criticar, ¿no? Una persona, etcétera. La experiencia en la cual se da eso es el acto valorativo. Por ejemplo, en el caso que está ahí, ¿no? Un sujeto que aprecia un paisaje. Imagínate cuando te vas a no sé, pues al malecón, ¿no? En Miraflores, en Magdalena, y ves el atardecer, ¿no? Y dices, este paisaje es hermoso. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué es lo que se está dando? Estás haciendo un juicio valorativo, pero la experiencia en sí misma es un acto valorativo. Estás valorando, ¿no? Y al decir este paisaje es hermoso o qué bello atardecer, estás haciendo un juicio de valor. ¿Por qué? Porque estás mostrando en este caso tu agrado, tu aceptación frente a ese paisaje, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos del acto valorativo? Fácil. Sujeto, la persona, tiene que haber una persona que sea la que valore, ¿no? Algo. ¿Qué cosa? Un paisaje, una cosa, una persona, una acción, un hecho, porque nosotros también valoramos hechos. Por ejemplo, hechos sociales, hechos políticos, ¿no? Estamos a favor o en contra, ¿sí? Entonces el objeto, por si acaso, es algo muy amplio. No se refiere necesariamente a una cosa, ¿no? Puede ser otro sujeto, también puede ser objeto del acto valorativo, ¿no? Cuando yo observo a alguien, supongamos, y es una persona bella, y yo digo, ah, mira, qué hermosa esa persona, ¿no? O qué hermosa esa chica, qué hermoso ese chico, ya. En ese momento, ese sujeto, esa persona, es objeto de mi acto valorativo, ¿no? De mi apreciación. Entonces, este sujeto, el objeto, la cualidad, qué es lo que yo percibo o creo percibir, en este caso la belleza, por ejemplo, el paisaje o la belleza de la persona, esa sería la cualidad, y el juicio, que es la afirmación, el enunciado, ¿sí? En este caso, el paisaje es hermoso o ese chico es guapo, supongamos, ¿no? Ese es un juicio de valor, ¿ya? Bien, eso está fácil. Ahora, vamos a pasar, ¿por qué se ríe?
Nicolás dice, yo en la punta de mi cerro viendo todo San Juan del Lurigancho. ¿Dónde vives, Nicolás? En San Juan del Lurigancho. Se ríe. En Canto Grande. Canto Grande está pues por el lado de San Juan del Lurigancho, ¿no? ¿Es parte de San Juan del Lurigancho o no? La verdad no sé. Sí, ¿no? Yo hace tiempo que no voy por San Juan del Lurigancho. Ya, a ver. Sí es parte de San Juan, ¿no? Años que no voy por ahí. Yo vivía en el Agustino, porque mi papá vive en el Agustino. Y a veces, hace años, iba por ahí. Pero no tan adentro, ¿no? Me iba por, ¿cómo se llama esto? Chimú, la avenida Chimú, esa zona. Pirámide del Sol, por ahí. Ahora ya no sé cómo estará, ha cambiado bastante, creo. Sí, bueno, a ver, ya, vamos a ver ahora la diferencia entre juicios de ser y juicios de valor, ¿ya? Mira, esta parte es importante, en realidad es simple, es fácil, ¿ya? Tenemos playa, dice Nicolás. Ah, la playa que hicieron de la municipalidad. Ya, a ver, vamos a ver la diferencia entre juicios de ser y juicios de valor, ¿ya? Mira, en realidad esta parte es fácil, parece fácil, es fácil en realidad, pero hay que tener cuidado porque a veces, sin darnos cuenta, confundimos los juicios de ser con los juicios de valor. Son cosas muy diferentes los juicios de ser y los juicios de valor. Porque, repito, como ya dijimos, para que haya valor, ¿no? Para hablar de juicio de valor tiene que haber una aceptación o un rechazo. Siempre el valor genera eso, o aceptación o rechazo. Por lo tanto, los valores no son neutrales, no son neutros. Ojo que ha venido eso en una pregunta también hace mucho tiempo en el centro preuniversitario. ¿Los valores son neutrales o existen valores neutrales? No, ningún valor es neutral. Todo valor, recuerda, la polaridad tiene carga positiva o carga negativa. Por eso causan aceptación o causan rechazo. Pero ningún valor es neutral. En cambio, los juicios de ser sí son neutrales. ¿Por qué? Porque los juicios de ser son descriptivos. Ojo, los juicios de ser se les llama juicios ontológicos. ¿Ves ahí? Donde dice juicio de ser ontológicos. ¿Por qué ontológicos? Porque ya sabes que la ontología estudia el ser. Ya, por eso simplemente, ya, no te compliques la vida. Entonces, los juicios de ser son descriptivos, dicen lo que las cosas son. ¿Cómo son las cosas? Punto. No te dice si es bueno, si es malo, si está bien, si es feo, si es agradable, desagradable, justo, injusto. No, simplemente te dice cómo son las cosas y ya, punto. ¿Sí? En cambio, los juicios de valor sí califican. Al calificar tú algo, lo calificas de manera positiva o negativa. Desde el punto de vista de la axiología, no hay calificación neutra. Siempre toda calificación es positiva o negativa. Cuando tú dices, él es mentiroso, el ser mentiroso, desde el punto de vista del valor moral, ¿es algo positivo? Evidentemente no, es negativo. ¿Es neutral? No, es negativo. ¿No? Igual que decir esa persona es honesta, esa persona es noble, esa persona es solidaria, es confiable, estás marcando lo positivo de esa persona, ¿no? Estás mostrando su carácter positivo. Entonces, los juicios de valor, que son los juicios axiológicos, por eso son juicios de valor, siempre califican positiva o negativamente a las acciones, las personas, las cosas, ¿no? Entonces, si yo digo, no sé, tal político hizo tal cosa y está mal, o es un mentiroso, es un corrupto, estoy haciendo un juicio de valor, ¿no? En cambio, si digo tal político tiene 35 años, no estoy haciendo ningún juicio de valor, simplemente estoy describiendo. ¿Te das cuenta? Entonces, una cosa es el juicio de ser, que es descriptivo, y otra cosa es el juicio de valor, que es calificativo. ¿Sí? Entonces ahí tienes el ejemplo, ¿no? La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la universidad más antigua del Perú. ¿Eso es cierto? Sí. Estoy mostrando una posición positiva o negativa con respecto, no, simplemente estoy diciendo que es así y punto, ¿no? O sea, estoy describiendo, estoy diciendo algo que es objetivo.
que no puede estar en cuestionamiento, porque es más, se puede fundamentar a través de documentos, ¿no?, oficiales. En cambio, decir que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la mejor universidad del Perú, eso sí es un juicio de valor. Eso sí es un juicio de valor, porque yo estoy emitiendo una calificación, ¿no? Estoy comparando y estoy dando mi, digamos, visión positiva en relación con otras universidades, ¿no? Estoy mostrando mi aceptación, mi inclinación positiva hacia, ¿se entiende? Entonces ahí sí hay un juicio de valor. Ahora, alguien podría decir, pero no necesariamente, porque si, a ver, ¿qué pasa con los rankings, ¿no? Estos, estos rankings que cada cierto tiempo aparecen, ¿no? ¿Han visto? De las universidades, ¿no? De las mejores universidades del país, ¿no? Ahí podría haber un poco de controversia, pero si ustedes se ponen a evaluar eso, también es un poco complicado de establecer, porque cada uno de estos rankings tiene sus propios criterios, ¿no? Tiene sus propios criterios. Tú dices, ya, pero ¿qué factores son los que se están midiendo? ¿En qué sentido es mejor? ¿Qué cosa es lo que están viendo? Los baños, que hay papel higiénico, cuántos pisos tiene, qué tan modernas son sus instalaciones, si tiene laboratorios, si contribuye al país, si sus docentes, no sé, pues van con terno a la universidad, si tienen doctorados, si viajan al extranjero. ¿Qué cosas están viendo? Diego dice, los baños sí o sí. Pero claro, o sea, muchas veces si te das cuenta, la gente seguía los rankings, pero no sabe por qué, o sea, qué cosa es lo que ha medido ese ranking, qué es lo que más pesa en ese ranking. ¿Pesa más la infraestructura? ¿Pesa más la investigación? ¿Pesa más los docentes? ¿Pesa más cuánto trabajo consiguen los egresados? ¿Qué es lo que pesa más? ¿Qué es lo que se está valorando más? Y fíjate, ahí hay un tema de valor. Finalmente el ranking establece qué es lo más valioso para él. Y en ese sentido puede ser criticado, puede ser debatible, ¿se entiende? El resultado del ranking, porque todos los rankings no tienen las mismas consideraciones, ¿no? No miden exactamente lo mismo. Si hay agua, como dice Schneider, ¿no? Si hay agua. Sí, pues, Sebastián dice, con sus carencias, te quiero, San Marcos. San Marcos tiene una huaca. Bueno, la católica también tiene ahí, ¿no? Parte de una huaca, si no me equivoco, ¿sí? En realidad, toda esa zona ha sido una zona, pues, con restos arqueológicos, ¿no? También tiene aviones. Bueno, entonces, es debatible, ¿no? Puede ser debatible eso, incluso sustentándolo en un ranking, porque repito, los rankings no siempre dan los mismos resultados y habría que ver qué cosa es lo que se está valorando, ¿no? Para decir que es la mejor, ¿no? Una u otra, ¿sí? Vamos a poner más ejemplos, ¿ya? Sobre juicios de ser y juicios de valor. A ver, por ejemplo, a ver, si yo digo, hoy es jueves, ¿eso es un juicio de ser o un juicio de valor? Hoy es jueves. Estoy describiendo, muy bien, juicio de ser, juicio ontológico. Es muy fácil, tú te preguntas, ¿está describiendo o está calificando? Si estoy describiendo, juicio de ser. Hoy es jueves, juicio de ser, juicio ontológico. En cambio, si yo digo, el jueves es el mejor día de la semana, porque les doy clases a ustedes, porque los veo a ustedes. Eso es una cuestión de valoración, ¿no? Tiende a ser subjetivo o no. Claro, porque puede ser que para mí sea el mejor día de la semana, pero puede ser que para ti no. Puede ser que a ti te aburre el curso de filosofía o puede ser que, no sé, sea el día más pesado para ti por alguna razón, ¿no? Entonces, es subjetivo, ¿no? O tiende a ser subjetivo, es debatible. Es algo que cada uno puede calificar de distinta forma, ¿no? Entonces, ya jueves, hoy es jueves, es un juicio de ser ontológico, hoy es el mejor día de la semana, es un juicio de valor. Vamos a poner otros ejemplos, ya, a ver. Si yo digo, el ser humano o la especie humana es la especie más cruel sobre la Tierra. ¿Juicio de ser o juicio de valor?
Es un juicio de valor, claro, no es un juicio de ser. Claro que hay investigaciones que dan a entender que sí, ¿no? Que el ser humano tiene una serie de comportamientos que lo hacen cruel, pero eso es debatible, ¿no? Es debatible porque también hay una serie de investigaciones que más bien consideran lo contrario, ¿no? Que hay otras especies también que son bastante crueles, violentas, etc. Es un juicio de valor, ¿no? Yo estoy calificando, además, negativamente, ¿no? A la especie humana. En cambio, si digo, los seres humanos son mamíferos, ¿qué estoy haciendo? ¿Un juicio de valor o un juicio de ser? Claro, es un juicio de ser, es un juicio ontológico, ¿no? Porque simplemente estoy describiendo, no estoy mostrando aceptación ni rechazo, ¿cierto? ¿Sí? Igual si digo los gatos son felinos, o félidos creo, ¿no? Es el nombre correcto, es un juicio de ser. Pero si digo los gatos son los animales más tiernos, ¿no? O los gatos son los animales más leales o más inteligentes, estoy haciendo un juicio de valor, ¿no? Es un juicio de valor. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la diferencia. Es una diferencia simple de establecer relativamente, pero siempre tienes que preguntarte, ¿qué me está diciendo? ¿Está describiendo o está valorando? ¿Está calificando o simplemente está haciendo una descripción? ¿No? Si tú quieres verlo así, podemos hablar de objetividad y subjetividad. El juicio de ser es objetivo porque no muestras una aceptación, un rechazo. En cambio, el juicio de valor, digamos que es subjetivo porque si muestras aceptación o rechazo, ¿no? Y eso depende de la persona, ¿cierto? Ya. A ver, si yo digo, ese libro es, o perdón, ese vestido es amarillo. Ese vestido es amarillo, de ser. Ese vestido es hermoso. Ese vestido es hermoso. Claro, es un juicio de valor, ¿no? Es un juicio de valor. También importa mucho la intención. La intención. Por ejemplo, tú puedes decir, profesora, pero si el juicio de valor es subjetivo, ¿y qué pasa si yo lo percibo de una forma y mi hermano, mi hermana, mi mamá lo percibe de otra forma, ¿no? Por ejemplo, vamos a comprar algo, ¿no? Vamos a comprar ropa y yo le digo a mi mamá, mamá, mira ese vestido, está hermoso, ese vestido amarillo. Y tu mamá mira y dice, ¿cuál vestido amarillo? Ese de allá. Y tu mamá mira el vestido y te dice, no, pero no es amarillo, es mostaza, ¿ya? Color mostaza. Tú dirías, pero lo está percibiendo de distinta forma, ¿no? Es como subjetivo. No, pero no es subjetivo. No es subjetivo. No es axiológico, no es valorativo. ¿Por qué? Porque ella no está diciendo es feo, es bello, no está mostrando aceptación y rechazo. Su intención simplemente es describir. Su intención es describir. Puede ser que ella vea el color de manera diferente a ti, pero es describir, ¿no? Su intención es describir, por lo tanto, sigue siendo juicio de ser, no es juicio de valor, ¿ya? No es juicio de valor. Cuando les decía lo del grado, de más intenso, menos intenso, me refería a cómo puedes comparar el valor, digamos, ¿no? Para hacer una especie de analogía, así como los colores tienen intensidad, los valores también tienen intensidad, pero es una analogía nada más, ¿ya chicos? Claro, en este caso, en el caso que les he puesto, es descriptivo, decir que es amarillo, que es verde, que es rojo es describir, ¿no? Y por lo tanto es ontológico, ¿ya? Bien, ahora sí vamos a ir a la parte más filosófica, digamos, ¿ya? Que es la fundamentación de los juicios de valor. Vamos a ver acá algo que es interesante. Precisamente uno de los grandes problemas de la axiología es, ¿los valores son subjetivos o son objetivos? ¿Los valores son subjetivos o son objetivos? Bueno, depende también mucho del tipo de valor, ¿no? O sea, a qué tipo de valores nos referimos? ¿Los valores éticos, los valores estéticos? Por ejemplo, en el caso de la estética, es algo que generalmente se discute mucho porque la mayoría dice, bueno, pero la belleza es relativa, ¿no? Y para eso tenemos un montón de ejemplos en el caso de las culturas, las distintas culturas, ¿no? Lo que en ciertas culturas es considerado bello, en otras culturas puede ser considerado feo o desagradable, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues el color de la piel o el tipo de cabello, ¿no? La forma del cabello, el largo del cabello, qué sé yo, ¿no?
en ciertas épocas también, una mujer más llenita, más voluminosa, ¿no? Más voluptuosa era considerada bella, ¿no? ¿Se acuerdan de esta famosa Venus? Esta Venus prehistórica, esta estatuilla que encontraron en Willendorf, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa Venus paleolítica, ajá. ¿Qué representaba? Según la mayoría de investigadores, representa el ideal de belleza que está asociado a la fecundidad de la tierra, ¿no? Entonces, una mujer más voluptuosa, más caderona, ¿no? Más grande, representaba la fertilidad, ¿no? Y era considerada más hermosa. Entonces, ese parámetro de belleza sigue existiendo en la actualidad, no, ¿no? Ha cambiado mucho, ¿no? E incluso hasta hace unos 20 años, el ideal de belleza era un tipo de belleza bastante delgado, ¿no? Actualmente ya un poco los cánones de belleza se inclinan hacia los cuerpos más atléticos, digamos, ¿no? Más de gimnasio, ¿no? Eso es lo que vemos en redes sociales últimamente, ¿no? Pero hace 20 años las modelos, por ejemplo, eran súper delgadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que se considere bello una cosa y no otra? ¿Por qué la belleza cambia tanto, el criterio de belleza cambia tanto de una cultura a otra, de una época a otra? ¿Qué quiere decir eso? Evidentemente eso es lo que hace que muchos digan, bueno, la belleza es subjetiva, porque no para todos una mujer delgada va a ser bella, para alguien puede ser que sí. Entonces, cada uno tiene un criterio de belleza distinto, ¿no? O el color de la piel, repito, el largo del cabello, la forma del cabello y otras cosas más, ¿no? E incluso en el arte también, ¿no? Lo que puede ser agradable para uno o interesante para uno puede ser desagradable para otro, ¿no? Por eso es que no valoramos de la misma forma, por ejemplo, cuando vemos una película. A ti te puede gustar mucho una película y a otra persona nada, ¿no? Entonces, la belleza realmente es subjetiva, para muchos sí, pero ¿qué tan subjetiva es? ¿Es absolutamente subjetiva? ¿O hay ciertos límites, ciertos parámetros, ¿no? Lo mismo con el caso de, por ejemplo, los valores vitales, ¿no? La enfermedad y la salud, la vida y la muerte. ¿Qué tan relativo es? Es decir, nosotros generalmente valoramos la vida, ¿o no? Valoramos la salud positivamente, ¿o no? Es muy raro que alguien valore la enfermedad, ¿o sí? ¿O hay alguien aquí que le gusta estar enfermo, que quiere estar enfermo, que busque la enfermedad o que busque la muerte? Es un poco difícil, ¿no? Un poco raro, un poco extraño. Y en todo caso, si existe, se le trata como una patología, usualmente, ¿no? Entonces, ¿los valores son absolutamente relativos o hay ciertos límites o ciertos valores sí, por ejemplo, el caso de la belleza, los valores estéticos, pero otro tipo de valores como los valores vitales no? ¿Te das cuenta? Entonces, ese es un tema de discusión dentro de la filosofía. ¿Los valores son subjetivos o son objetivos? Bueno, vamos a ver distintas posiciones acerca de la postura subjetivista y otras posiciones sobre el objetivismo, ¿ya? Mira, en realidad hay más posturas subjetivistas. Las más conocidas son cuatro: el hedonismo, el eudemonismo. Voy a pasar para que veas todo de manera general. ¿Sí? El utilitarismo y el emotivismo. Esas son las posturas subjetivistas más conocidas. Ojo, ¿hay más? Sí, hay más, pero estas son las más importantes, ¿ya? Estas cuatro. Repito, mira, hedonismo, eudemonismo, utilitarismo y emotivismo. Y posturas objetivistas, las más importantes, dos: el naturalismo y el idealismo objetivo, ¿ya? Hay más, sí, también, no son las únicas, ¿ya? Pero estas son las más importantes. Ahora, más posiciones hay dentro del subjetivismo. El subjetivismo es digamos, eh, la posición más conocida, más común, ¿no? Ahora, ¿qué significa ser subjetivista o ser objetivista? Significa, como te decía, esto, ¿no? ¿Los valores dependen del sujeto o son objetivos? Si yo digo que el valor, por ejemplo, la belleza, es algo que está en el objeto, por ejemplo, este objeto, yo digo, esta taza es bella.
estoy asumiendo que la belleza está en el objeto y yo simplemente la percibo, ¿no? Es como decir amarillo, ¿no? La taza es amarilla y yo simplemente percibo el color amarillo y punto. No, el amarillo no depende de mí, es algo que está en el objeto. Eso es objetivismo. Ahora, si yo digo no, la belleza es subjetiva, entonces yo estoy diciendo el objeto no es bello, yo lo veo bello, ¿no? Yo lo percibo como bello, pero no necesariamente otro lo percibe igual. Esa otra persona, por ejemplo, mi mamá, puede ser que para ella la taza no sea bella, más bien sea fea, ¿no? No le agrada, no le gusta. Entonces, ¿qué cosa es el valor desde el punto de vista del subjetivismo? No es algo que está en el objeto, sino es algo que depende del sujeto. Algo yo lo considero bello en la medida que a mí me agrada, a mí me produce placer, allá, a mí me es útil, allá, yo lo valoro. Pero lo que es útil para mí, ¿no? O lo que es agradable, placentero para mí, no necesariamente es agradable, útil ni placentero para otra persona, ¿no? Y por eso, no sé si recordarás, los primeros subjetivistas en ese sentido, relativistas, fueron los sofistas, ¿no? No están mencionados acá, pero los sofistas son precisamente subjetivistas. ¿Te acuerdas la famosa frase de Protágoras? El hombre es la medida de todas las cosas, ¿te acuerdas? ¿Qué es lo que quiere dar a entender Protágoras? Que es el hombre el que determina si algo es bello, feo, justo, injusto, bueno, malo, correcto, incorrecto, útil, inútil, etc. ¿No? Por eso los sofistas, ¿te acuerdas? Por ejemplo, ponían este tipo de ejemplos, ¿no? Decían, una, un alimento, una aceituna, supongamos, no es buena en sí misma. Es buena o mala dependiendo de la persona, ¿no? Si tú le das una aceituna a una persona que no puede comer ningún tipo de grasa, le va a hacer daño. Entonces la aceituna no es la culpable, ¿no? O sea, no tiene un valor en sí mismo, sino que es lo que le produce a esa persona lo que nosotros valoramos como bueno o malo. Entonces depende de la persona. Por eso los sofistas siempre hacían esas comparaciones, ¿no? Lo que es bueno para una persona sana no necesariamente es bueno para una persona enferma. Lo que es bueno para un niño no necesariamente es bueno para un anciano, ¿cierto? Por lo tanto, el hombre es la medida de todas las cosas. Lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo correcto, lo incorrecto, lo bello, lo feo, depende del sujeto, no del objeto. Esa es una postura subjetivista, repito, la más antigua, la más conocida de la antigüedad es el relativismo de los sofistas. Ahora, ¿qué otras posturas subjetivistas existen, aparte de la de los sofistas, que es más conocida? El hedonismo de Epicuro, el eudemonismo de Aristóteles, y luego vemos las otras, ¿ya? Mira, el hedonismo de Epicuro. Epicuro va a afirmar que todos los seres vivos buscan el placer y huyen del dolor. Recuerda que Epicuro era un pensador de la época helenístico-romana, ¿ya? Es un pensador de la época helenístico-romana, la época de Alejandro Magno. Y en esa época todos los filósofos tenían esta preocupación, ¿no? ¿Cómo ser felices? ¿Cómo podemos ser felices? ¿No? Cada uno va a tener una receta, digamos, distinta, una solución distinta, ¿no? Por ejemplo, los estoicos que creían que la forma de alcanzar la ataraxia, la felicidad, la tranquilidad del alma era a través de la resignación. Es decir, no luchar contra el destino, sino aceptarlo, no luchar contra la vida, ¿no? Sino aceptarla, resignarse. Esa era la fórmula de los estoicos, ¿no? Pero en el caso de los epicúreos, ¿no? En el caso de Epicuro, él consideraba que la forma más efectiva para alcanzar la felicidad era huir del dolor, huir del dolor. El placer, ojo, él lo entiende como ausencia del dolor. Es decir, para él no significa placer, o sea, el placer me hace feliz no significa que yo voy a salir al mundo a buscar placeres, ¿no? No es que todo el día voy a estar buscando, pues, comer cosas ricas, disfrutar de los placeres carnales, no. Para él, el placer es fundamentalmente ausencia de dolor. Es decir, no sentir, y ojo, un dolor no solamente físico, sino un dolor interno, porque el dolor puede ser físico, corporal, pero también puede ser interior, ¿o no? Puede ser que tú no tengas ninguna enfermedad, que no te duela nada, ¿no? Que no tengas ningún dolor corporal, pero puede ser que interiormente estés preocupado, ¿no? Que estés triste,
que sientas angustia, ¿no? Que tengas una serie de inquietudes, ¿no? Que no te dejan estar tranquilo. ¿Ese es un dolor? Sí, y es un dolor importante, ¿no? Es más, para Epicuro, ese dolor interior es más importante. Y una de las cosas que causa más dolor, decía Epicuro, era el miedo. Una persona que siente miedo no puede ser feliz. ¿Y cuál es una de las principales causas de miedo? Decía Epicuro. Bueno, de la gente en general, la gente común y corriente. ¿Qué era lo que principalmente le generaba miedo? Según Epicuro, los dioses, el castigo de los dioses, ¿no? Entonces, para Epicuro, tenemos que vencer ese miedo, que es un miedo que no se sustenta en nada, dice Epicuro, ¿no? Porque si efectivamente existen los dioses, y los dioses son seres evidentemente superiores a nosotros, ¿ustedes creen que realmente Dios, dice Epicuro, está preocupado, o los dioses, están preocupados por nosotros? O sea, si son seres superiores, evidentemente nosotros somos tan inferiores a ellos que nos verán pues como hormigas, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene preocuparse de la vida de las hormigas? Ninguno, ¿no? Entonces, si existen los dioses, no tenemos que preocuparnos por ellos, ¿no? Porque nos van a castigar, porque ellos seguramente no se preocupan por nuestra vida. Entonces, para Epicuro, de esa forma podemos eliminar esa fuente de dolor, ¿no? Que es el miedo a recibir un castigo de los dioses. Entonces, los dolores pueden ser de distinto tipo, físicos o mentales, digamos, internos, pero la manera de alcanzar la felicidad precisamente es buscando eliminar o huir del dolor lo máximo posible. Ahora, eso no significa, repito, que busquemos el placer, ¿no? Porque los placeres, o sea, son necesarios los básicos, digamos, ¿no? Por ejemplo, sentimos placer cuando tenemos sed y tomamos algo refrescante. Sentimos un placer, sí, pero el placer de satisfacer una necesidad. Tenemos hambre y comemos. Sentimos un placer, sí, pero porque estamos satisfaciendo una necesidad. Eso no significa que debas buscar placer al comer solamente lo que te gusta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que Epicuro también considera que el hombre es un ser racional. Y como ser racional, no se puede comportar igual que el animal. El ser humano tiene la capacidad de darse cuenta cuando algo le puede causar un malestar futuro, un malestar mayor. Por eso dice, la razón calcula el máximo placer. Claro, máximo placer ¿en qué sentido? ¿Cómo lo calcula? Yo puedo sentir un placer a corto plazo, pero ese placer a corto plazo puede llevarme a un dolor a largo plazo, ¿no? O al revés, un dolor a corto plazo me puede llevar a un placer a largo plazo. Por ejemplo, ¿la salud es un placer a largo plazo? Sí. ¿Yo debería conservar mi salud? Sí. ¿Y para conservar mi salud a veces tengo que comer algo que no es tan agradable para mí? Sí. ¿O tengo que hacer algo que no me agrada mucho? Sí. Por ejemplo, me duele una muela. No me duele mucho. Entonces, yo tengo la opción de ir al dentista o no ir, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si digo, no, en realidad no me duele mucho y me va a doler más si voy al dentista? Porque si voy al dentista seguro me va a hacer esto y no, le tengo terror al dentista. ¿Eso es sabio? ¿Es inteligente? ¿Estás usando tu razón? Epicuro diría, no, pues, ¿no? Obviamente te va a fastidiar, te va a incomodar si vas al dentista, pero no es mejor ir al dentista y evitar un dolor futuro mayor. Sí, pues, ¿no? Ese pequeño dolor te asegura un placer mayor en el futuro, que es tu salud. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿por qué es subjetivista? ¿Por qué es subjetivo esta postura? Porque finalmente lo que Epicuro dice es, para ser felices tenemos que buscar el placer, ¿no? Este placer en los términos que ya te expliqué, ya. Pero para alcanzar eso, evidentemente lo que nosotros tenemos que considerar es el sujeto. O sea, me refiero a que si nosotros valoramos las cosas en vista del placer, ¿el placer qué cosa es? ¿Es algo que está fuera del sujeto o que tiene que ver con el sujeto? ¿De dónde surge el placer? Del sujeto. Es el sujeto el que experimenta el placer. Es algo interno, es algo, digamos, no necesariamente personal, ¿no? No en ese sentido, sino que no podríamos hablar de felicidad sin placer y no podemos hablar de placer sin sujeto, sin persona. Entonces,
Lo que valoramos o no valoramos depende del sujeto, depende de nosotros, ¿no? Aquello a lo que le damos valor, como la vía que nos va a llevar a la felicidad, depende de nosotros, ¿sí? Por eso es subjetivo. Igual en el caso de Aristóteles, de manera parecida, ¿no? Mira, la posición ética de Aristóteles es conocida como eudemonismo, ¿ya? Eudemonismo, que se refiere a lo siguiente, ¿no? Eu significa bueno, demonismo viene de demon, que significa, digamos, algo así como destino. Para Aristóteles, entonces el término sería algo así como el buen destino o la buena finalidad. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué es lo que buscamos? Y Aristóteles ahí responde una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que buscan todos los hombres? Todos los hombres tienen algo en común, dice él. Todos los hombres buscan la felicidad. Todos los hombres buscan ese fin, persiguen un fin. Todos queremos ser felices, nadie quiere ser infeliz. Ahora, puede haber discusión acerca de qué es la felicidad para nosotros. Para algunos quizás la felicidad es tener mucho dinero, quizás para otros la felicidad es ser muy reconocido, muy famoso, qué sé yo, ¿no? Puede haber distintas ideas acerca de lo que es la felicidad, pero todos queremos ser felices. Y digamos que en términos generales hay ciertas cosas básicas que nosotros podemos acordar, ¿no? Digamos, en los que nos podemos poner de acuerdo acerca de lo que es la felicidad. Por ejemplo, evidentemente tiene que ver pues con tener una vida tranquila, digamos, sin necesidades, sin preocupaciones, ¿no? ¿Y qué garantiza eso? O sea, ¿qué cosas me pueden garantizar una vida sin muchas preocupaciones, ¿no? Sin muchas necesidades? Aristóteles dice, evidentemente, la riqueza, por ejemplo. La riqueza es algo necesario. Ahora, no quiere decir que busque ser una persona, pues, muy acaudalada. No, una riqueza que te permita vivir tranquilo y que te permita practicar una serie de virtudes. Porque, ojo, para Aristóteles, tú no puedes ser feliz si no eres un hombre virtuoso. Una persona que no es virtuosa no puede ser feliz. Puede aparentar ser feliz, pero en el fondo no lo es. ¿Por qué? Porque para ser feliz hay que practicar la virtud. Es necesario practicar la virtud. ¿Y qué tipo de virtudes? Para Aristóteles, por ejemplo, la generosidad. Si tú no eres generoso, no puedes realmente ser feliz. ¿Y cómo practico la generosidad? Teniendo dinero, pues, ¿no? Ayudando a mis amigos, ¿no? O invitándolos a comer, qué sé yo, ¿no? Y para eso necesito cierta tranquilidad económica. Entonces, hay una serie de condiciones para Aristóteles para lograr la felicidad. Pero al fin y al cabo, la felicidad, que es lo que el hombre valora, porque, fíjate, es la principal meta. Todo es un medio. Ojo, para Aristóteles todas las cosas que hacemos en nuestro día a día son medios para alcanzar la felicidad. ¿Por qué queremos dinero? Porque creemos que teniendo dinero vamos a ser felices. ¿Por qué queremos reconocimiento, fama, gloria, poder? Porque creemos que teniendo poder, fama, gloria vamos a ser felices. ¿Por qué queremos a una pareja? ¿No? Porque creemos que vamos con esa pareja a ser felices. ¿Por qué queremos viajar? Porque creemos que experimentando eso, viajando, conociendo otros lugares, vamos a ser felices. Entonces, al fin y al cabo, todas esas cosas que nosotros deseamos en nuestro día a día son medios, no son fines. Parecieran fines, ¿no? Yo quiero viajar, yo quiero estar con esa persona, yo quiero salud, yo quiero dinero, yo quiero este trabajo, yo quiero tener esta carrera. Y parecen fines y metas, pero Aristóteles va a decir no son metas en sí mismas, son en realidad medios para alcanzar la felicidad. La felicidad es el gran fin, es la gran meta, ¿no? Entonces, para Aristóteles, en la medida en que el hombre busca la felicidad como gran objetivo de su vida, evidentemente, ¿no? Lo que valora depende de eso. La felicidad no es algo objetivo, es algo subjetivo en el sentido de que es algo que surge de nuestra valoración. Es decir, la felicidad, no existiría felicidad si no existiera ser humano. Pues. Si no existen seres humanos, desaparece el concepto de felicidad. ¿Se entiende? Por lo tanto, lo que nosotros valoramos, que es la felicidad, ¿no? Es algo subjetivo, porque depende de la existencia de un ser humano.
¿sí? Entonces el ser humano por eso está constantemente deliberando y pensando las estrategias o los medios para lograr el fin que es la felicidad. Por eso ustedes, por ejemplo, tienen un proyecto. ¿Cuál es su proyecto? Parte de su plan, ingresar a la universidad. ¿Por qué quieren ingresar a la universidad? Porque quieren tener una... ¿Y por qué quieres tener una carrera? ¿Ese es tu fin, tu meta última? No. Si esa carrera no te garantizara la felicidad o no, supongamos que alguien te dijera, mira, no vas a ser feliz y pudieras ver tu futuro y exactamente te dieras cuenta de que no vas a ser feliz con esa carrera, ¿la elegirías? No, probablemente no. Entonces, ¿por qué valoramos ciertas cosas y por qué no valoramos otras cosas? Porque creemos que esas cosas son las que nos van a llevar a la felicidad. Es decir, las valoramos como un medio, ¿sí? Para alcanzar eso que es la felicidad para nosotros. Por lo tanto, es subjetivo. Lo valioso para nosotros es algo subjetivo porque depende de lo que nosotros consideramos que es la felicidad, ¿sí? Que es algo personal. Luego tenemos el utilitarismo. Mira, el utilitarismo de John Stuart Mill, bueno, ya lo hemos mencionado antes, recuerda, que considera que lo bueno es lo útil, ¿no? ¿Qué cosa es lo útil? Lo que beneficia a la mayoría, lo que garantiza el bienestar de la mayoría, ¿sí? Entonces, el bienestar de la mayoría o felicidad de la mayoría, que para John Stuart Mill es lo mismo. Ojo, el placer, el bienestar, la felicidad de la mayoría, ese es el objetivo de toda persona, debe ser el objetivo de toda persona. Entonces, una acción es buena en la medida que es útil en la medida que beneficia a más personas. Entonces, ¿qué es lo que se debe buscar siempre? La felicidad de la mayoría de personas. ¿Y eso qué cosa es? Es algo subjetivo. ¿En qué sentido? En el sentido de que la felicidad depende de personas. O sea, no podemos hablar de felicidad, lo mismo que Aristóteles, ¿no? No podríamos hablar de felicidad si no estamos hablando de sujetos, ¿sí? Por eso es subjetivo. Para hablar de bueno, malo, correcto, incorrecto, tenemos que apelar a un criterio subjetivo, que es la felicidad, ¿sí? Ahora, en el caso del emotivismo, mira, esa es la postura de Alfred Ayer, ¿ya? O Stevenson también es otro representante del emotivismo, pero el más importante es Alfred Ayer. ¿Qué dice Ayer? Los juicios de valor emanan de las emociones individuales. Ojo, los juicios de valor emanan de las emociones individuales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo considero algo bello, por ejemplo, esto lo considero bello si a mí me produce una emoción positiva. Si a mí me produce una emoción negativa, entonces lo considero feo. ¿Qué quiere decir eso? Que para Alfred Ayer no hay una forma racional de explicar o de fundamentar qué es bueno, qué es malo, qué es bello, qué es feo. Es decir, nosotros valoramos las cosas y decimos que es bello o que es bueno o al revés, en la medida que a nosotros nos produce una emoción positiva o negativa. Otro ejemplo, si veo que alguien golpea a otra persona en la calle, esa acción, ese acto, a mí me produce una emoción negativa, ¿no? Me produce rechazo. Ese rechazo es lo que hace que yo lo califique como malo, ¿se entiende? La emoción que me produce algo es una emoción positiva, una emoción negativa es lo que hace que yo diga que algo es malo o que es bueno, que es feo o que es bello, pero son las emociones. ¿Y a qué quiere llegar Alfred Ayer con esa idea? A la conclusión de que es imposible fundamentar racionalmente lo que es correcto, incorrecto, agradable, desagradable, porque eso depende simplemente del sujeto. Entonces, cuando nosotros decimos no hagas esto, o esto es feo, o esto es malo, lo único que estamos tratando de hacer es generar esa misma emoción o sensación en esa persona, es decir, que esa persona sienta lo mismo que nosotros. Pero si nos preguntaran, ¿y por qué es malo? No sabríamos justificarlo, porque no hay forma de justificar racionalmente. Por ejemplo, robar es malo. ¿Ya? Imaginemos que una madre le enseña a su hijo eso, robar es malo, no, nunca robes. Ya, y si el niño le preguntara, ¿y por qué es malo? ¿Qué le diría a la mamá? Mira, para Alfred Ayer entraría en un círculo vicioso, porque le diría, ¿por qué es malo? ¿Pero por qué es malo? Porque no debes quitarle a otras personas lo que es suyo. ¿Y por qué?
¿Por qué está mal quitarle a otros lo que es suyo? Porque es fruto de su esfuerzo. ¿Y por qué es malo quitar a otro lo que es fruto de su esfuerzo? ¿Cuál es la justificación? O sea, al final terminas en el mismo círculo, por decirlo así, ¿no? Sin salir de ese círculo. O sea, nunca vas a encontrar un fundamento, una raíz, una base estrictamente racional para explicar por qué algo es bueno, es malo, es correcto, incorrecto, bello, feo, lo que sea. Para Ayer es imposible y por eso es que no hay forma racional de explicar nuestras elecciones y nuestras decisiones a otras personas. Simplemente para que otros estén de acuerdo con nosotros, lo que hacemos sin darnos cuenta es apelar a la emoción y decir, no hagas eso, eso está mal, no hagas eso, eso es feo, no hagas eso, eso es incorrecto. Y tratamos de transmitir esa emoción. Generalmente los padres hacen eso, sin darse cuenta, ¿no? Y, digamos, inconscientemente les dicen, eso que hiciste a tu primo, eso es malo, eso es feo. ¿Y qué estás usando? La emoción para convencer, pero no estás usando una razón, porque no hay forma de usar una razón para Ayer, ¿sí? Bien, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Sí, pues, eso también, si se dan cuenta, es un razonamiento circular, ¿no? Porque, claro, lo que tú haces es decir, claro, a mí no me gustaría, ya, y como a mí no me gustaría, no lo hago. ¿Y por qué esa sería una razón? Al final estoy apelando a mí mismo, ¿no? A una sensación de desagrado. Como a mí me desagrada, no debería hacerlo. Pero es una cuestión subjetiva, no es una cuestión objetiva. No sé si se dan cuenta, ¿sí? La emoción es una cuestión subjetiva, no es objetiva, ¿sí? Claro, en el caso de Kant, esa es la regla de oro, ¿no? La regla de oro es la del cristianismo, pues, ¿no? ¿No? ¿Cuál es la regla de oro? La del cristianismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Esa regla de oro la usa Kant, sí, es cierto. Kant dice exactamente eso. Pero ayer va a decir, ya, pero ¿hay una razón real? No, al final es un círculo. No hay una explicación racional de por qué tiene que ser así. Simplemente es un, por decirlo así, como un principio, como un axioma, un supuesto, como una regla, ¿no? Claro, desde el punto de vista de Kant hay razones para pensar que sí es correcto, pero desde el punto de vista de Ayer no hay una fundamentación racional. Bien, vamos a pasar ahora al naturalismo y al idealismo objetivo, ya que es el objetivismo. Mira, primero vamos a ver Spencer. Ya, Herbert Spencer, ¿quién era? Mira, actualmente no es muy conocido, no es de los filósofos más conocidos, pero en su época sí era importante. Era en realidad un polímata. Era una persona que cultivaba muchas materias. Era médico, tenía estudios de biología, paleontología, filosofía. En su época era muy conocido. Y tenía influencia del positivismo, ¿sí? Era un positivista, pero también va a ser muy importante en el ámbito de la biología y del estudio de las especies. Es el primero en postular, en esa época al menos, la idea de la evolución, pero no es tan importante en la historia del evolucionismo como Darwin, porque Darwin hace toda una investigación, hace una serie de viajes, ¿no? Como tú debes saber, para encontrar pruebas acerca de la evolución. En cambio, Spencer no hace un trabajo de ese tipo, ¿no? Su trabajo es más teórico. Ahora, ¿qué dice Spencer? Mira, como en su época estaba muy en boga toda esta discusión evolucionista, él va a decir, hay razones naturales para decir que hay ciertos objetos o especies que son superiores a otros. Por ejemplo, desde el punto de vista de Spencer, el ser humano es una especie superior a los gusanos, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque es un ser más evolucionado. ¿El ser humano es superior a un insecto como especie? Sí. ¿Por qué? Porque es un ser más complejo, más evolucionado. En otras palabras, para Spencer hay razones objetivas para decir que algo es más valioso que otra cosa. En el caso digamos, del aspecto biológico, el hombre. El hombre como especie es más valioso que otras especies porque es más complejo biológicamente. Ahora, no solamente eso, ¿no? Porque mira, dice, el fundamento del valor es
algún tipo de propiedad que forma parte de la naturaleza material de las cosas. Es decir, por ejemplo, el oro, ¿no? ¿Por qué el oro es un metal tan preciado? ¿Por qué es más preciado que la plata, más preciado que el cobre, más preciado que el estaño? Spencer va a decir, bueno, porque si analizamos el oro, nos vamos a encontrar con que tiene ciertas propiedades superiores a las propiedades de otros metales, ¿no? O sea, su composición físico-química es más peculiar, lo hace más especial y por lo tanto lo hace más valioso. Por ejemplo, el oro no se oxida, ¿no? O se oxida con mucha dificultad, ¿no? Tiene un brillo especial, ¿no? Tiene ciertas características químicas que lo hacen más durable, más permanente que la plata. La plata se oxida con más facilidad, el cobre se oxida con más facilidad, etc. Por eso, diría Spencer, no es casualidad que todas las culturas, incluso de distintas épocas y en lugares muy alejados unos de otros, hayan valorado el oro. ¿Por qué en tal cultura no se valoró más el cobre o el estaño? Y sí el oro. Y lo mismo en los egipcios, los incas, los aztecas, etc. ¿Por qué? Spencer diría, bueno, porque el oro tenía ciertas propiedades. Eso no es algo subjetivo, no depende de mí, no depende de mi punto de vista, depende de la composición y las características del objeto. ¿Sí? Por eso es naturalismo, ¿ya? La posición de Spencer. ¿Sí? Ahora, Platón. Mira, Platón es diferente, a pesar de que es objetivista, es diferente de Spencer. ¿Por qué? Porque Spencer, repito, se centra en lo biológico y material. Él es un materialista, o sea, en el sentido de que el valor está en las características materiales del objeto. Su composición química, su composición física, su evolución, ¿no? Es decir, factores biológicos, factores tangibles, ¿no? Factores materiales, físico-químicos. En cambio, en el caso de Platón, Platón no valora las cosas por lo material, ¿no? Como tú ya sabes, para Platón hay dos mundos, el mundo sensible y el mundo de las ideas. Y para él, ¿dónde está la verdad en el mundo de las ideas? ¿Dónde están las esencias de las cosas? Lo que realmente vale, lo que hace que una cosa sea lo que es, ¿dónde está en el mundo de las ideas? No en el mundo sensible, en el mundo inteligible. Por eso los valores, la justicia, la belleza, el bien, la virtud, la valentía, todos esos valores de los que habla Platón, que básicamente son valores éticos, están en el mundo de las ideas. Es decir, no tienen una naturaleza física, una naturaleza material, sino más bien una naturaleza ideal. Los valores son ideas, son esencias, ¿sí? Son objetos, pero objetos ideales, no objetos materiales, son ideales. Por eso se llama idealismo objetivo. Los valores como la justicia, la belleza, el bien, la virtud, etcétera, son objetos, pero inmateriales, son objetos ideales, ¿sí? Y por lo tanto no dependen del sujeto, porque si dependieran del sujeto, serían subjetivos. Y Platón dice, no, esos valores existen incluso antes de que nosotros existamos. Es decir, en otras palabras, tú, yo, todos podemos desaparecer. Imagínate que todos los seres humanos desaparecen de la faz de la Tierra. ¿Y eso alteraría en algo la existencia de los valores en el mundo de las ideas? No. Precisamente por eso es que tienen que estar separados. Porque si los valores estuvieran en ese mundo y dependieran de las personas, del criterio de las personas, los valores se verían afectados si pasara algo con los seres humanos, ¿no? En cambio, para Platón, el hecho de que los valores no tengan vínculo con el mundo sensible, con el mundo material, les da precisamente esa independencia para que sean universales. El bien es una cosa. El bien no depende del punto de vista de Platón, el punto de vista de Aristóteles, el punto de vista de Sócrates, cada uno tiene su idea de bien. No, para Platón el bien es uno, la justicia es una, la belleza es una, y nosotros somos los que tenemos que esforzarnos por comprender qué cosas son, ¿no? Pero no dependen esos valores de nuestro punto de vista, ¿sí? Los valores son objetos ideales, ¿ya? Eso es lo que plantea Platón. Bien, chicos, entonces
esa es la teoría, ¿ya? Luego se los voy a pasar a la señorita Yesenia para que ella se los comparta. Y ahora voy a compartirles el otro material. A ver, el material de práctica. Ya vamos a avanzar con nuestra práctica. Ya chicos, ahora sí, ya se ve creo, ¿no? Ya, perfecto. Entonces comenzamos. Vamos a resolver las preguntas, ¿ya? A ver, empezamos. Dice, lea el texto y responde a la pregunta 1. Dice, el valor personal está situado por Max Scheler en el supremo grado de la jerarquía axiológica, al modo del vértice de la pirámide. Claro, estamos pensando así, ¿no? Una jerarquía axiológica. Por cierto, Scheler, Max Scheler, ¿se acuerdan que lo vimos en antropología, ¿no? Él dice que la característica principal del ser humano es su capacidad para decirle no a los instintos, ¿se acuerdan? Ya, él también hace un estudio axiológico. Él es objetivista, ¿ya? Tiene un cierto parecido a Platón, tiene mucha influencia de Platón, ¿ya? Entonces, él dice que se debe establecer una jerarquía axiológica, es decir, hay valores que están por encima de otros, ¿ya? Él hace ese intento. Dice, al modo del vértice de la pirámide, hacia el que convergen todas las aristas que ascienden progresivamente hacia él. El valor por sí mismo, sostendrá el mismo, es en esencia un valor personal. De suerte que la persona es el autovalor. Ojo, la persona, es decir, el valor de la persona, es el autovalor como el referente obligado de todo otro valor infrahumano. Es decir, todo lo que está debajo del hombre son valores de menor jerarquía, ¿ya? Porque sin la presencia de ese valor, todos los demás valores parecen temblar, sin consistencia alguna. La luz que ilumina todos los objetos de tal forma que les da su apariencia externa. Sin ella, todo queda, como dice Verges, en el anonimato de la oscuridad, ¿ya? La luz que ilumina todos los objetos de tal forma que les da su apariencia externa. O sea, sin esa luz, sin ese valor, que es el valor personal, todos los demás valores no tienen ningún sentido. Entonces, dice, de acuerdo con Scheler, el ser de los valores está orientado a ver, si habla del valor personal, el valor por sí mismo, ¿no? Por eso dice, de suerte que la persona es el autovalor. Claro, el sujeto como un valor en sí mismo. En otras palabras, lo que te está diciendo Scheller es la persona el fin último de todo. Es el valor que está en la cúspide de la pirámide, ahí. Y todos los valores que vienen luego se subordinan al valor de la persona. O sea, lo más valioso es la persona, el ser humano. Y luego todo lo demás, todos los valores de los que habla la justicia, la libertad, la solidaridad, etcétera, todo eso, ¿sí? Se entiende y depende del valor de la persona. O sea, si un valor no busca enaltecer a la persona o, digamos, respetar a la persona, entonces ese valor no tiene sentido.
¿sí? Entonces se hace toda una jerarquía en función del valor de la persona, el valor del ser humano, el sujeto. Es la B, muy bien. Barco, ¿ya? 1, barco. A ver, vamos a la 2. Dice, hasta 1992 en Sudáfrica existió el sistema conocido como apartheid, por el cual se practicaba una segregación racial con el ejercicio del poder político exclusivo para las personas de raza blanca. Este sistema es incompatible con el multiculturalismo porque de alguna forma tiene relación con la pregunta anterior, ¿no? Porque claro, lo que se hizo en Sudáfrica fue una práctica de discriminación, ¿no? Por razones raciales, digamos, ¿no? Tal como lo plantea acá. Pero eso implica qué cosa? Dejar de valorar a una persona, ¿no? ¿Sí? O sea, tú no eres valioso, tú no eres importante porque tienes esta característica. Por lo tanto, dentro de la sociedad no vales, ¿no? O no importas. Claro, implica el desconocimiento valorativo del otro. ¿Qué quiere decir eso? Que el otro no tiene tanto valor, ¿no? O que se desconoce su valor como sujeto, como persona, ¿no? Muy bien, es la A, ¿ya? Árbol. 3. Dice, cuando una persona se ve ante la situación de tener que elegir una pareja sentimental, usualmente se enfrenta a una disyuntiva entre las cualidades estéticas y la calidad ética de la persona con la que pretende entablar dicha relación. Independientemente de cuál habrá de ser finalmente su decisión, ante semejante situación, lo cierto es que aquí dicha persona se ha topado con la característica del valor denominada. Claro, es como una balanza, ¿no? Por un lado tengo sus cualidades estéticas, supongamos que es un chico muy guapo, una chica muy guapa, pero por otro lado también está lo ético, ¿no? Entonces, ¿es honesto o es honesta, ¿no? Es fiel, es noble. ¿Qué estoy haciendo? Estoy comparando dos tipos de valores. Claro, eso es jerarquía. Eso es jerarquía, muy bien. Diego dice, no me dejes por el mototaxi. Ya, eso es jerarquía. Estamos comparando dos valores distintos, ¿no? Eso es jerarquía, muy bien. 3 dado, 4. 4. Ya. Miguel Ángel dice, ¿en qué caso sería dualidad? Ah, ya, el término correcto es polaridad. ¿Te refieres a la polaridad? ¿Eso? En la polaridad se referiría, por ejemplo, al hecho de que lo que para algunas personas es bonito o agradable, para otras personas puede ser desagradable. Por ejemplo, no sé, las aceitunas. A mí me gustan las aceitunas, me encantan. Para mí son ricas, pero para ti pueden ser feas, ¿no? En ese caso se está dando la polaridad. Lo que para alguien puede ser agradable, para otro es desagradable. Como un mismo objeto puede generar dos apreciaciones distintas, ¿no? Como lo que para mí es valioso, entre comillas, ¿no? Desde el punto de vista sensorial, porque hay valores sensoriales que para mí es agradable, para otros es desagradable, ¿no? Ah, por la alternativa E. A ver, dualidad. No, no existe. No existe esa característica o ese término. Es un distractor. La E es un distractor. Ujú. Si fuera polaridad sería como el caso que te acabo de poner, ¿no? A ver, vamos a la 4. Dice, Sandra acaba de divorciarse por tercera vez y cuando se le pregunta a qué se debe que no le tema a la separación, ella contesta, ¿acaso crees que voy a estar con alguien que ya no me hace feliz? Cuando me casé, lo hice pensando en la felicidad que viviría con mi pareja. Acabada la fiesta, ¿para qué seguir? El que quiera seguir cargando pesadas cruces, que lo haga, pero eso no es para mí. Lo manifestado por Sandra puede ser definido como una opinión, a ver, con una valoración de tipo hedonista, en la que está ausente toda valoración, afín a un eudemonismo aristotélico, que destaca la gradualidad del valor, de carácter subjetivista y singular.
A ver, 4 casa, ya. ¿Y por qué no la A? Con una valoración de tipo hedonista. Yo creo que podría ser la A o la C. ¿Por qué no la A? Porque, ojo, cuando Epicuro habla de del placer, está pensando en el placer que nos lleva a la felicidad. Epicuro también habla de la felicidad. A ver, Diego dice, no ser feliz no es razón de dolor. No ser feliz no es razón. O sea, si tú sientes algún tipo de dolor, no eres feliz. Eso es lo que dice Epicuro. Puede ser dolor físico, ¿no? O insatisfacción personal, puede ser miedo, angustia, ¿no? Cualquier tipo de dolor impide tu felicidad. Por eso el objetivo es no sentir dolor, sentir tranquilidad, que nada te perturbe, que nada te moleste, que nada te altere, ¿no? Que nada altere tu paz, tu tranquilidad. Eso es sinónimo de felicidad para Epicuro. Ahora, acá dice, cuando me casé lo hice pensando en la felicidad que viviría con mi pareja. Acá, ¿para qué seguir? El que quiere, ya. Repito, puede ser la A y puede ser la C, pero entre las dos, ¿cuál sería más correcta? Sí, es más hedonista que eudemonista. ¿Saben por qué? Porque en el caso de Aristóteles, él hace más énfasis en la virtud. ¿Te acuerdas que te decía? Para Aristóteles, tú no puedes ser feliz si no eres virtuoso. En el caso de Epicuro, él se centra más en huir del dolor, huir de la angustia, huir, ¿no? De las cosas desagradables, ¿no? Claro, obviamente siempre y cuando a futuro eso me garantice la tranquilidad, ¿no? Porque puedo también tener un malestar en este momento pequeño, pero que luego me va a traer algo más positivo, ¿no? Pero él se centra sobre todo en el dolor, ¿no? En cambio, en el caso de Aristóteles, él hace énfasis en la virtud. El hombre solamente puede ser feliz si es virtuoso. No, o sea, tú puedes tener dinero, puedes tener una pareja, puedes tener tranquilidad en muchos sentidos, pero si no eres virtuoso no puedes ser feliz. En el eudemonismo aristotélico es clave la virtud. Y la virtud es algo que el ser humano cultiva, es algo que el ser humano tiene que practicar constantemente. ¿Sí? ¿Sí? Claro, es la A, ¿ya? Es la A. 4, árbol. 5, dice, de acuerdo con las distintas posturas filosóficas que intervienen en el problema de la fundamentación de los juicios de valor, ¿con cuál de los siguientes enunciados se correspondería la perspectiva del idealismo objetivo? Ya, idealismo objetivo, Platón. Inmediatamente, ya. ¿Cuál de estas se relaciona con el idealismo objetivo? Claro, es barco. La belleza de muchos paisajes trasciende el tiempo. Al decir que trasciende el tiempo significa que no depende del contexto, no depende de lo particular, sino que va más allá, ¿no? Ya que dicha cualidad se nos manifiesta en cualquier época. Claro, acá se está entendiendo como una belleza universal. Lo universal trasciende lo particular, siendo no depende de lo particular, es la B. La E no es porque dice la belleza solo puede ser entendida como algo subjetivo y no, el idealismo objetivo precisamente es una tesis objetivista acerca de la belleza, ¿no? Y además dice es incognoscible, lo bello en sí es incognoscible, es decir, que no se puede conocer y no, para Platón sí se puede conocer. No es algo fácil, pero sí se puede, ¿sí?
Entonces la 5 es barco. 5 barco. Vamos a la 6. A ver, dice, John Stuart Mill defiende la prioridad de los aspectos cualitativos sobre los cuantitativos. El tema no es la cantidad de sensaciones, sino la cualidad de las mismas. No contradice para nada el principio de utilidad reconocer que hay unos placeres más deseables y valiosos que otros. Se opone así a la identificación del utilitarismo con la búsqueda de los placeres bajos. Mira, se opone así a la identificación del utilitarismo con la búsqueda de los placeres bajos. Hay placeres más deseables y valiosos que otros. Claro, el problema, ¿sabes cuál es? Que, como va a decir acá, en el caso de Bentham, Bentham es el padre del utilitarismo, es el primero, pero el más conocido es John Stuart Mill, porque John Stuart Mill plantea un utilitarismo precisamente más sofisticado. Bentham básicamente habla del placer, ¿no? Pero Mill va a decir, no, pero todo placer no es igual. O sea, yo no puedo decir pues que el placer de comerme un pollo a la brasa es igual que el placer de leer un libro o el placer no sé, de hacerle bien a alguien, ¿no? O el placer de contemplar una obra de arte, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces, dice, se opone así a la identificación del utilitarismo como la búsqueda de los placeres bajos y defiende la superioridad de los placeres intelectuales sobre los sensoriales. Se distancia de Bentham al afirmar que el interés general se ha de buscar por sí mismo. Ojo, el interés general se ha de buscar por sí mismo y no por las ventajas que trae el interés particular. No se trata, como quería Bentham, de que haya que buscar el interés del mayor número de personas porque eso asegura el mío, sino que es la sociedad la que tiene prioridad y la que es destinataria de la felicidad. En definitiva y en último término, es la felicidad de la humanidad la que se persigue. Entonces, se puede deducir del texto que el utilitarismo desarrollado por John Stuart Mill propone que claro, es la B, ¿no? La felicidad del individuo se puede concretar en la realización del bien común. Se puede, claro, pero no es que se busque la realización del bien común para garantizar la felicidad del individuo. No es el individuo la meta, dice John Stuart Mill, ¿no? La meta no es la felicidad del individuo, la meta es la felicidad de la humanidad, ¿no? Muy bien, 6, barco. 7. Pedro decide hacer una pausa en su quehacer diario para dedicarle tiempo a disfrutar de la conversación, que para él es una auténtica medicina para su cuerpo y espíritu, más aún si es con su amiga Angélica, que posee la paciencia de saber escuchar. Sostiene que una agradable conversación debe superar lo efímero y lo transitorio. Se puede decir que la apreciación de Pedro sobre la conversación concuerda con él. Recuerda que para Epicuro hay dolores físicos y dolores internos, y de la misma forma hay placeres físicos y placeres intelectuales. Para Epicuro, los placeres físicos son inferiores que los placeres intelectuales. ¿Por qué? Porque los placeres físicos muchas veces nos pueden traer perjuicios futuros. Por ejemplo, me puede gustar mucho comer pollo a la brasa y todos los días como pollo a la brasa. A la larga, ¿eso me trae un perjuicio? Sí. En cambio, los placeres intelectuales, si yo los cultivo constantemente, me traen un perjuicio. Para Epicuro, no. Eso es el hedonismo de Epicuro, ¿ya? Para él, placeres intelectuales, leer un libro, tener una buena conversación,
cultivar la filosofía. Todos esos son placeres intelectuales para Epicuro, ¿ya? Es la A, ¿ya? Es la A. Ya, a ver, justo él hablaba acerca de esto de la medicina, ¿no? Él hablaba acerca de cómo hay ciertas actividades que son como una medicina para el cuerpo y el alma, ¿no? O el cuerpo y el espíritu, ¿no? Y por eso decía que había que cultivar los placeres intelectuales como una especie de medicina. Ya, 7 árbol. 8. Dice, el ministro británico recomendó la mínima interacción humana en el Reino Unido. También aconsejó evitar los pubs, teatros y restaurantes, que son los lugares más concurridos por la población. Pero se abstuvo de imponer medidas autoritarias restrictivas, como restricciones a la libertad de reunión y tránsito. La decisión del primer ministro se distancia de las acciones tomadas por sus colegas de Europa, que han declarado estados de emergencia y han impuesto restricciones estrictas a las libertades de tránsito y reunión, así como obligar el cierre de establecimientos comerciales para evitar que se propague el nuevo coronavirus. ¿Qué característica del valor muestra la decisión del primer ministro sobre la libertad o la salud? Claro, muy bien, es barco. Ajá. Claro, ¿qué está poniendo como prioridad él? La libertad, ¿no? Para él es prioritario mantener la libertad, ¿no? Y por eso es que no fue tan radical con las medidas para detener el coronavirus, a diferencia de otros países, ¿no? Ajá. Ahí ves un caso de jerarquía, ¿no? Jerarquía. 8, barco. Vamos a la 9, dice, para algunos, la ciencia puede ayudar a curar enfermedades. Ellos afirman que mediante la investigación médica se puede generar nuevos conocimientos que ayuden al diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades en humanos. En cambio, otros sostienen que podemos rezar en cualquier momento del día para sentir la presencia de Dios, para que interceda y nos devuelva la salud y sane nuestras enfermedades o la de nuestros familiares, amigos o vecinos. Se puede decir que los valores que se está considerando son... Claro, uno se basa en el conocimiento y el otro en la religión, ¿no? Es la D, claro, es la D. Ujú. Es la D. Ujú. Valores cognitivos y valores religiosos. Ajá, la D. 10. Dice, los padres enseñan a sus hijos a conservar los recursos de la naturaleza para las futuras generaciones. Así pues, los hijos deben valorar el agua ahorrándola y no derrochándola. Al igual con la electricidad, deben apagar las luces de sus habitaciones, desconectar los electrodomésticos cuando no se usen. Además, deben explicarles que el aire, el agua, el suelo, las plantas y los animales deben ser conservados para mantener el equilibrio del planeta. ¿Qué tipo de valores estarían privilegiando los padres hacia sus hijos? A ver, dice, deben explicarles que el aire, el agua, el suelo, las plantas, los animales deben ser conservados para mantener el equilibrio del planeta. Ya. ¿Qué valores? A ver, algunos dicen valores naturales, otros dicen valores vitales. Ya, a ver, vamos a aclarar ahí algo. No existen valores naturales. Existen valores vitales, sí. Estéticos, religiosos, vitales, sensoriales. Existen, sí. Lo sensorial tiene que ver, a ver, vamos a hacer un repaso rápido de los que están ahí. ¿Ya? Estéticos, ya sabes, de la belleza. Esto es bello, esto es feo, ¿no? Esto es guachafo, esto es elegante, eso es un valor estético.
religiosos que tienen que ver con la fe, ¿no? O con el respeto hacia lo sagrado, ¿no? Los vitales tienen que ver con la salud, la enfermedad, la vida, la muerte, ¿no? Los sensoriales tienen que ver con nuestros sentidos. Por ejemplo, yo puedo valorar una comida porque me guste. Yo puedo decir, no sé, pues el seco de cabrito es mi plato favorito, ¿no? O me encanta la leche asada, ¿no? Ahí estoy mostrando una valoración, ¿no? O un perfume también, ¿no? También es algo sensorial. Me gusta este perfume, no me gusta este perfume huele rico, este perfume huele feo. Eso es sensorial. Pero natural no existe, no existen valores naturales, ¿ya? Existen solamente valores estéticos, religiosos, vitales, sensoriales, sociales, económicos, cognitivos, son otro tipo de valores, ¿ya? Pero naturales no. ¿Por qué en este caso sería entonces vitales? Es la C, vitales, ¿ya? Porque se está refiriendo a la conservación de recursos para la futura generación. O sea, lo que te está dando a entender es, si no tenemos estos recursos, las futuras generaciones no van a poder vivir igual, ¿no? No van a poder sobrevivir, ¿no? Es la C. ¿Ya, chicos? Vamos a la 11. A ver, dice, Héctor, joven estudiante de la carrera de filosofía, dice en una entrevista lo siguiente: yo elegí estudiar filosofía porque siempre me generó placer leer libros de los grandes pensadores como Platón, Hegel y Nietzsche. En sus obras encontré ideas interesantes, grandes críticas y sobre todo soluciones a los problemas de la sociedad. Por eso considero que es valiosa para quien profundice en ella. De las declaraciones de Héctor podemos inferir que claro, la E, muy bien, la E. Sus ideas son compatibles con la postura de Epicuro. Claro, porque está hablando del placer que le genera leer libros. Es una valoración de placer intelectual, ¿no? 11, elefante. 12. Para Martín, entre todos los valores, el de la veracidad es el más importante como consecuencia de que sin él no serían posibles las relaciones interpersonales. Por el contrario, Julia sostiene que el valor fundamental es la utilidad, motivo por el cual no se puede descartar el uso de la mentira, ya que ésta muchas veces trae consigo grandes beneficios. El planteamiento anterior refleja cómo los valores se pueden ordenar. A ver, para Martín, de todos los valores, la veracidad es el más importante. Y para Julia, el más importante es la utilidad. Claro, eso implica la jerarquía. Hay un orden jerárquico. Claro, lo que para uno es más valioso, para el otro quizás no es tan valioso, ¿no? Y establece otra tabla de valores. Muy bien. 12, casa. 12, casa. Ya, a ver. Esa pregunta, ¿saben qué? Me ha hecho recordar una película. Hace tiempo vi una película, no sé si todavía la pasan a veces, pero me pareció curiosa, ¿no? Porque plantea un poco este tema de la veracidad, la honestidad. No sé si han escuchado esta película Mentiroso, Mentiroso. Han hablado de han escuchado de esa película Mentiroso, Mentiroso, donde aparece Jim Carrey. Ya no me acuerdo mucho de la película, pero me pareció interesante porque, si no me equivoco, lo que plantea es un abogado que por alguna razón de pronto ya no puede decir mentiras. Entonces, de ser un mentiroso pasa a ser una persona que dice siempre la verdad. Y es gracioso porque aparece una serie de cosas que... Y lo que te plantea en el fondo de la película es eso, ¿no? O sea, podemos vivir diciendo siempre la verdad. Porque nosotros siempre queremos que las personas sean honestas, ¿no? Pero cuando son honestas, ¿realmente nos gusta? ¿O en realidad hace falta siempre un poquito de mentira o de engaño en nuestras relaciones? ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasa si te invitan a comer en la casa de tu tía y prepara algo que no te gusta y te pregunta, hijita, ¿te ha gustado? Y le dices la verdad, no, tía, no me gusta. Te puedes traer problemas, ¿no?
Claro, pues ese es un tema interesante, ¿no? Queremos la verdad siempre, pero ¿qué tan dispuestos estamos a vivir con la verdad? ¿Se puede vivir siempre con la verdad? ¿No? A ver, Sebastián dice, ¿me puede hablar un poco sobre la tabla de valores? Ah, ya, cuando se habla de tabla de valores, se habla acerca de la jerarquía que cada uno tiene internamente. O sea, aunque nosotros no seamos conscientes, todos tenemos una tabla de valores, todos. Por eso, para unos, por ejemplo, lo más importante es la honestidad, lo más importante de todo, ¿no? En segundo lugar, no sé, la solidaridad. En tercer lugar, es un poco, ¿saben qué? Como no sé si te acuerdas cuando estabas en el colegio, siempre los colegios tienen como su tabla de valores, ¿no? Y te dicen, nuestros valores son la honestidad, la solidaridad, la justicia, el respeto, ¿no? Son valores, pues, ¿no? Ahora, pueden haber más valores, pero siempre hay un grupito, digamos, y eso se le llama tabla de valores, 3, 4, 5 valores que son los esenciales para ti, ¿no? Eso implica una autorreflexión también, ¿no? Porque muchos, repito, no somos conscientes, mucha gente no se ha puesto a meditar, pero aunque no seas del todo consciente, tienes una tabla interna de valores, ¿no? Por eso es que se hacen este tipo de test en psicología, ¿no? Para determinar cuál es tu jerarquía valorativa, ¿no? Tu jerarquía axiológica, ¿sí? Eso es la tabla de valores, simplemente la jerarquía que tú estableces, es decir, lo que a ti te parece más importante y por lo tanto lo que guía tu vida, porque de alguna forma esa importancia que tú le das a ciertos valores es lo que hace que decidas ciertas cosas en tu día a día, ¿no? Uh-huh. Bien, entonces 12 casa, ¿no? 13, vamos a la 13, dice, sobre las concepciones axiológicas del hedonismo y del utilitarismo, señale los valores de verdad de los siguientes enunciados. A ver, uno, ambas perspectivas se encuentran enmarcadas dentro del subjetivismo, hedonismo y utilitarismo. Sí, correcto. Utilitarismo y hedonismo sí. ¿Por qué? Porque los dos hablan de placer. Ojo, los dos hablan de placer, solamente que en el caso del hedonismo de Epicuro es un placer individual, en el caso del utilitarismo es un placer social, ¿no? Placer social. Los dos valoran lo intelectual o, digamos, un tipo de valor superior, no necesariamente placer físico, ¿no? Dos, las dos concepciones descartan las emociones para fundar el valor. Las dos concepciones descartan las emociones para fundar el valor. Claro, porque no es la emoción, no es la emoción, es el placer, que es algo diferente. El placer no es lo mismo que la emoción. El emotivismo es otra cosa. El emotivismo de Alfred Ayer es otra cosa. Acá no es la emoción, porque recuerda el utilitarismo de John Stuart Mill, él dice claramente, ¿no? Debemos poner el bienestar de la mayoría por encima de todo. Y el bienestar de la mayoría no es algo de la emoción, porque si fuera la emoción sería algo individual, sería individualista. Y el utilitarismo no es individualista. ¿Sí? Entonces, verdadero. 3. Para los hedonistas el placer es más valioso que la utilidad. Para los hedonistas el placer es más valioso que la utilidad. Sí, entendiendo utilidad como placer social, ¿ya? Como placer social. Sebastián dice, pero no es para alcanzar la felicidad. En la 2, las concepciones descartan las emociones para fundar el valor. Ah, en el caso del... ¿A qué te refieres? ¿Del emotivismo? El utilitarismo no se basa en el criterio de felicidad. Claro, el utilitarismo se basa en el criterio de felicidad, pero la felicidad social, no individual. Claro, la pregunta en la 2 es, ¿las dos concepciones descartan las emociones para fundar el valor? Sí, porque no es la emoción lo que importa. Lo que importa es el placer, ¿no? El placer, en el caso del hedonismo personal, individual, y en el caso del utilitarismo, el placer social, ¿no? O la felicidad social, el bienestar social. Ojo que para el utilitarismo, placer es sinónimo de bienestar, es sinónimo de felicidad, son sinónimos. Solamente que el problema es que la palabra placer para nosotros tiene un sentido, una connotación física, pero para el utilitarismo no. ¿Ya? Entonces la 3, para los hedonistas el placer es más valioso que la utilidad, para los hedonistas no. Para los hedonistas no.
Perdón, sí, el placer es más valioso que la utilidad, sí. Estaba pensando en utilitaristas, ya. 4. El utilitarista encuentra la felicidad en lo que es útil, claro. ¿Y qué es lo útil? Lo que beneficia a la mayoría. Entonces, las 4 son verdaderas. Las 4 son verdaderas. La clave es dado. Ya, las 4 son verdaderas, clave dado. 14. De acuerdo con muchas personas, los principios morales pueden dejar de ser considerados en determinadas situaciones, sobre todo si es que existe la posibilidad de obtener beneficios económicos a partir de determinadas acciones. Ya mira, los principios morales se pueden dejar de ser considerados, sobre todo si existe la posibilidad de obtener beneficios económicos. Ya. De lo anterior podemos deducir que los seres humanos suelen establecer una. Ya, esto está fácil también, ¿no? Es lo mismo que hemos visto ya antes. O sea, si yo puedo dejar de lado lo moral, o en segundo plano lo moral, para obtener beneficios económicos, ¿qué estoy haciendo? Estoy estableciendo. Ujú. Claro, es una jerarquía de valores, ¿no? Porque estoy poniendo una cosa por encima de la otra. Estoy estableciendo la importancia de lo económico por encima de la importancia de lo moral, ¿no? Árbol. Muy bien. 14, árbol. 15. Javier, un joven padre de familia, no pierde la oportunidad para aconsejar a su hijo sobre cómo debe comportarse. Hace poco le dijo, con el tiempo y la paciencia se adquiere la ciencia. Teniendo en consideración la clasificación de los valores, podemos decir que Javier está poniendo de relieve valores de tipo, a ver, le aconseja sobre cómo debe comportarse. Ya, si le dice cómo debe comportarse, obviamente están involucrados los valores éticos, ¿no? Si le estoy diciendo cómo debe comportarse, están los valores éticos. ¿Y qué más? Con el tiempo y la paciencia se adquiere la ciencia. El ético y el práctico, valores de tipo ético y práctico. Ya. Pero acá me parece que hace más referencia a lo teórico, ¿no? Porque se dice, con el tiempo y la paciencia se adquiere la ciencia, como diciendo el conocimiento, ¿no? Es más teórico. Es 1 y 4, ¿no? Dado. 1 y 4, ¿no? Dado. Sí, pues. Claro que depende un poco de cómo interpretes esa frase, pero más me suena a un valor cognoscitivo, ¿no? Sí, más teórico. Ujú. La 4. Sí, dado, ¿ya? 1 y 4. A ver, vamos a la 16. Dice, con respecto a la infección por coronavirus, el ministro británico recomendó la mínima interacción humana en el Reino Unido. También aconsejó evitar. Ah, ya, este ya lo habíamos visto, ¿no? Para evitar que se propague el nuevo coronavirus. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Entre la libertad y la salud, claro, esa es jerarquía. Esa es jerarquía, ¿no? Barco, 16 barco, 17. A ver, para algunos la ciencia puede ayudar a curar enfermedades. Ellos afirman que mediante la investigación médica se puede generar nuevos conocimientos. Ay, esto me parece que se ha repetido. Sostiene que rezar. Ay, este es cognitivos y religiosos. 17 dado, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. A ver, 18.
Enrique y Ana conversan sobre las clases que llevan en el colegio. Mientras Enrique considera que las clases de profesor de economía son muy buenas, interesantes y didácticas, para Ana dichas clases son malas, aburridas y tediosas. ¿Qué característica del valor se muestra en la discrepancia que tienen ambos? Ya, eso es fácil. Si los dos ven el mismo objeto de manera opuesta, contraria, ¿no? Para Enrique las clases son buenas, son interesantes. Para Ana son todo lo contrario. ¿Qué es eso? Polaridad. Muy bien. Casa. Polaridad. Polaridad. 19. Este también se repite, creo, ¿no? Sobre el agua, la conservación del suelo, las plantas, ya. Eso era vitales, ¿no? 19, casa, vitales, ¿no? Porque se hace referencia a la conservación, ¿no? A preservar la naturaleza para las futuras generaciones, ya. 20. Un profesor les lee a sus alumnos el siguiente pasaje de la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant. En el reino de las fines todo tiene un precio. Perdón, todo tiene o un precio o aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y por tanto no admite nada equivalente, eso tiene un valor intrínseco o claro, ¿a qué se refiere el valor intrínseco, no? ¿Cómo se le llama ese valor intrínseco que tiene todo ser humano, según Kant? Para Kant, ¿te acuerdas? No podemos usar nunca a un hombre como medio, sino que siempre hay que verlo como un fin en sí mismo. ¿Te acuerdas? Es la dignidad. Ajá, es la dignidad. Se refiere al valor ético fundamental de la dignidad. Ajá, es la A. Muy bien, chicos. Perfecto. Entonces ahí nos quedamos. Esa es la última pregunta. Sí, esa es la última pregunta. Y ya nos estamos viendo la próxima semana. Ya, chicos, si tienen dudas, preguntas, ya saben, pueden la próxima semana hacer sus consultas. Yo les recomiendo, les sugiero que siempre que ustedes puedan y tengan tiempo, le tomen foto, una captura de pantalla, algo y compartan acá por el chat para resolver sus dudas. ¿Ya, chicos? Cuídense mucho. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chicos. Cuídense.